Y nos dimos cuenta ayer. Realmente la pastora había dado la programación en enero, pero por cosas de la vida, por distracciones, no nos enteramos sino hasta ayer. Y resulta que empecé a hablarle al Señor y yo, bueno, Señor, ¿qué quieres para este mes? ¿Sí? Porque realmente he estado en un ejercicio personal de preguntarle al Señor en todo tiempo qué quiere. ¿Sí? No solamente el mes pasado que me tocó escoger las canciones, en donde yo le decía, Señor, ¿con qué canción quieres deleitarte? ¿Con qué canción quieres que te ministremos? Sino que también este mes preguntarle, ¿tú qué quieres, Señor? Y el Señor puso en mi corazón hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Como bien saben, el fruto del Espíritu está en Gálatas 5, versículo 22, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un énfasis muy importante en el fruto de la fe. ¿Cuántos de ustedes consideran que tienen fe? ¿Cómo así, Yanni? Alza la mano y ni sabe. ¿Cuántos consideran que tienen fe? Ah, yo llevo a decir, o sea, están distraídos, atrás no escuchan. ¿Fe en qué? Porque es que uno puede tener fe en muchas cosas, ¿sí? Las diferentes religiones y demás tienen fe en lo que ellos creen, ¿sí? Entonces nosotros como tal, ¿en qué tenemos fe? En que somos salvos. Gracias. Una persona que alce la mano y diga en qué más tiene fe. En sus promesas. ¿Quién más? Cada día lo vemos obrar en nosotros, en sus misericordias, en la vida eterna, en la salvación, en la provisión. Entonces, ¿en qué, verdad? En la restauración y en resurrección de Cristo. Entonces, como pueden ver, uno puede tener fe en muchas cosas. Y hay cosas en las que usted tiene una fe fuerte y hay cosas en las que no tiene una fe fuerte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede creer y tener fe de que Dios le va a proveer a uno. ¿Sí o no? Pero no tiene fe en que Dios lo puede sanar a uno. ¿Es así o no es así? Entonces la palabra dice, muéstreme su fe por sus obras. ¿Ustedes han leído esa parte? Cuando hablamos de la fe por las obras, vemos es que damos pasos en obediencia creyendo que Dios va a operar. Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un culto de milagros. ¿Algunos de ustedes han estado en un culto de milagros? ¿Ustedes han visto que cuando el predicador ora por la persona, le dice que haga lo que no podía hacer? Eso no es que ora y ya, sino que hace la oración y le dice, bueno, dóblese. Y entonces la persona, ay, puedo, ay, ya no me duele. Cuando Pedro oró por el hombre que estaba paralítico, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Él podía hacer eso? No, pero la obra fue el tomar su lecho y andar. Entonces muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo, pero no andamos. Sí, yo creo, pero no damos el paso para realmente hacer operativo ese milagro de la fe. Cuando estaba la repartición de los panes y los peces, dice que el Señor levantó el alimento, oró y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, vayan y repartan. La fe cuando operó. En ambas, porque Jesús obró en fe, creyendo que se iba a multiplicar. Y los discípulos obraron en fe, creyendo que la palabra de Jesús iba a ser cierta. Y así como lo hicieron, fueron y repartieron. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. En el primero, en el segundo, 7.
Entonces, la fe está muy arraigada en el obrar. Entonces, si usted dice, sí, Señor, yo creo que tú me vas a llevar al retiro, yo creo, yo tengo la fe, y no hace nada, entonces la fe está a la mitad. Entonces, vamos a ver un pasaje que todos conocen, que nos va a aclarar un poquito esto de la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11. Es un clásico. ¿Sí o no? Un clásico. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta parte es muy importante. Hay muchas cosas que son hechas de lo que no vemos. Hay cosas que para nuestros ojos son imposibles, pero para el Señor todo es posible. Yo me acuerdo cuando iba a entrar a la empresa de Christus, eh, yo fui a las entrevistas y cuando yo vi que había gente que ya tenía experiencia y todo el cuento, yo vi la cosa difícil. Pero bueno, yo caminé. Luego yo dije, no, ya me llama Francedi. Aquí la pongo porque ya sabe. Y me dice, no, Josué, no pasaste. Eligieron a otro que tenía más experiencia y que tenía más años y todo. ¿Sí o no, Fran? Me desmiente y no es así. Y yo más apachurrado, porque yo me quería cambiar de empresa. Cuando al otro día me llaman, señor Josué, para informarle que puede empezar el día lunes. Y yo, ya Francés, que estaba ahí por derecha, me había dicho que no. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo así? Pues, ¿cómo así, señor Josué, que el lunes empiece? Y yo, ¿en serio? O sea, yo no podía creerlo. ¿Qué pasó? Mi jefe directo le había agradado mi hoja de vida y mi forma de ser, etcétera. La jefe de él, no. Ella quería un hombre con más experiencia y nada, entonces ella había dicho que no. Pero la jefe de ella dijo, no, es que yo estuve allí y a mí me agrada ese muchacho, contrátenlo a él. Entonces, es un milagro, o sea, la cosa escaló hasta la jefe de la jefe de la jefe. O sea, es impresionante ver que cuando es para uno, es para uno. Pero uno, ¿qué hace? Uno camina. Sigo, no, a mí qué me van a dar ese trabajo. Yo ni experiencia en servicio al cliente tengo, porque era la verdad, no tenía experiencia en servicio al cliente. ¿Qué me van a contratar? ¿Yo para qué voy? Y uno empieza con una actitud derrotista que no cree. Y la fe cada vez se va nutriendo de esa falta de fe. Amén. Entonces, ¿cuál es la antítesis de la fe? El antónimo. El contrario. Temor, incredulidad, duda. Entonces yo quiero que usted hoy se evalúe. ¿Usted tiene fe o tiene los antónimos de la fe? Si es así, ¿en qué áreas? Y con base en las áreas que usted vaya identificando, es lo que necesitamos con el Espíritu empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque es normal. No todos tenemos fe en todo. Amén. No todos tenemos fe en todo. Yo me he visto escaso en fe en varias áreas de mi vida. A veces en cambios personales, a veces en cambios de mi familia y de mi entorno. De pronto la fe en la parte económica, el Señor me ha tratado esa área y puedo decir que tengo mucha más fe que lo que tenía al principio cuando me casé. ¿Sí? Pero todo ha sido de la mano de los procesos. Pero eso lo vamos a ver en la prédica del día de hoy. Amén. Vamos a ir trabajando entonces el fruto del Espíritu en la medida que vayamos avanzando en este mes. Bueno, invitamos a la pastora, predicadora. Oiga, voy a contar el testimonio. Resulta que me habían dicho que me tocaba a mí. Y entonces se juntó con la clase de los preadolescentes. Entonces yo le dije, ay, me tocan los preadolescentes. Y ella, no, yo no sé. Yo le dije, no, pues entonces predica tú. Pero tirándole así como para ver si me decía, no, yo te reemplazo en los preadolescentes. Pero a sorpresa, va a predicar hoy. Padre, te damos gracias por la vida de mi esposa, Señor. Gracias por su disposición. Gracias por la palabra que tienes preparada para nosotros el día de hoy, Señor.
Yo te pido que seas tú fluyendo a través de sus labios, que seas tú, Señor, profundizando en nuestros corazones y que podamos entender, que podamos comprender, Señor, la palabra que traes para nosotros. Que sea vida en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los preadolescentes pueden subir. Bueno, efectivamente íbamos en el carro y él no se acordaba de la clase de los preadolescentes. Como yo soy la líder de los preadolescentes, entonces él, no, que sí, que me toca predicar. Y yo, sí, mijo, usted tiene clase de preadolescente, entonces vayan buscando quién más va a predicar porque es que usted tiene la clase. Y a mí me tocó la semana pasada. Bueno, pues predique usted. Entonces yo, no, yo ¿cómo voy a predicar? Entonces ahí empezó por dentro el espíritu, porque yo desde hace rato venía como con un temita y pum, se me vino el tema. Y y él me miraba en el carro, ¿por qué estás tan pensativa? Yo no, pensando en unos pedidos que tengo. Entonces él, y yo, Dios mío, pero yo predicar, o sea, para los que me conocen o me han visto predicar en las 3 veces que he predicado en mi vida, saben que yo soy como muy nerviosa, como muy... Entonces yo, Dios mío, pero yo puedo predicar. Entonces el Señor era, dele con ese tema, dele con ese tema. Efectivamente llegamos a la casa, yo me puse, cogí el diccionario, el coso de estudio, cogí la Biblia de estudio, cogí, bueno, de todo y empecé yo a buscar con la palabrita pues que tenía. Mi letra es súper grande, ¿no? Entonces yo empecé a escribir y yo iba cogiendo de aquí, de allá, eso era un desorden. Y Josué, uy, amor, ya tenés toda la prédica prácticamente. Y yo, entonces yo venga, se la leo. Y se la leí y me demoré 3 minutos. Entonces él, ajá, y yo, pues eso es lo que tengo. Entonces, no, pero ahí tenés como el 80% y ahí coges no sé qué, y coges aquí. Y yo, amor, me demoré 3 minutos, como mucho me demoró 5. Entonces, ¿yo qué más voy a hablar? Porque para mí es muy difícil, también yo digo que también la parte como académica, yo nunca fui buena para escribir ensayos, yo no fui buena para, a mí no me gusta leer, a mí me gusta escuchar y ver. Y yo, Dios mío, ¿y ahora? ¿Ahora yo qué hago? Porque Josué, él siempre cuando le toca predicar me dice, amor, me toca predicar, no he sacado la predica, el lunes me dice, miércoles, jueves, viernes, el sábado, amor, no he sacado el tema, no, no sé qué, me descuido yo decorando una torta media hora, baja, ya tengo la predica. Y yo, bueno, es que vos subís al baño mientras te cepillas, ya tenés la predica, o sea, conmigo no funciona así, a mí me toca con un mes, con 15 días y esta vez fueron pues 8 días. Entonces, vamos a ver cómo nos va. La prédica o el tema se llama La prueba, 2 pájaros de un tiro. Bueno, vamos a hablar sobre 2 situaciones que se presentan en la vida de los cristianos o que se pueden presentar en la vida de los cristianos. Y la primera es cuando Dios nos prueba sin una justa causa aparentemente, ¿cierto? Y la segunda es cuando Dios te prueba y tu prueba se extiende a más personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando es una prueba sin una justa causa, podemos decir, es que yo soy bueno, es que yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo me cuido, bueno, todo en lo que relativamente es ser bueno, y pum, caemos en una prueba y uno, pero Señor, ¿por qué yo? Si yo me he portado bien, ¿cierto? Y aquí podemos ver uno de los ejemplos que más se cogen este tipo de temas es el de Job, que uno dice, bueno, Job era un hombre bien, eh, pero aquí ya todos, creo yo, conocemos la historia de Job, que pasó por de todo. O sea, ese hombre yo creo que no le faltó nada, él era más salado en ese momento que el mar, porque era una cosa pues loca. Entonces, aquí como tal, Dios permitió la prueba, porque Dios no nos prueba, Él permite la prueba en nuestras vidas. ¿Listo? O sea, que eso es puntico quede claro. Entonces, Dios permitió que Satanás lo tocara. Incluso don Satanás fue y le dijo, Dios, permítame
tocarlo, probarlo, a ver si es verdad que este hombre es realmente lo que dice ser y como usted lo tiene fijado. Entonces, efectivamente, Satanás lo probó, lo tocó, le hizo de todo, le hizo hasta para vender, pero el objetivo de Satanás no era dejarlo sin nada. El objetivo de Satanás era destruir su fe en Dios y destruir su comunión con Dios. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos decir nosotros, pero bueno, si Job era un hombre justo, ¿por qué le pasó eso? O sea, ¿él qué estaba haciendo? Al que, como dicen por ahí, el que está sano se deja sano, ¿cierto? Entonces, pero uno dice, ¿qué le pasó? También podemos ver un ejemplo que es Abraham. Abraham pasó por muchas pruebas, pero aquí específicamente les voy a hablar sobre la prueba cuando Dios le pidió el sacrificio de Isaac. Aquí todos sabemos que Abraham, bueno, que no podían tener hijos y fue una promesa, nació Isaac. Y era pues obviamente como su tesoro. Aquí los que somos papás sabemos que nuestros hijos son Dios mío y que uno, mejor dicho, o sea, yo veo que a Isabela la empujan o le pasa algo y yo de una frum, o sea, miro mal y incluso Josué a veces, Gabriel llega al colegio, papi, es que no sé quiéncito me pegó. ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted por qué no le pegó? Y yo nada más lo miro y yo, no, es que, ay, sí, perdón, señor. No, papi, eso no, entonces, ¿cierto? Uno es como, Dios mío, mi hijo. Entonces, aquí podemos ver perfectamente que uno dice, Abraham, ¿qué estaba haciendo? Y viene Dios y le dice al matadero, mijo, lléveme a su hijo para un sacrificio. Y Abraham fue obediente y pues cuando llegó su momento, Dios lo paró y entregó, le mandó pues un corderito y todo. Bueno, la historia también ya la sabemos. Miren, Abraham era un hombre que agradaba a Dios. Abraham fue el fundador de la nación judía. Él era un ganadero próspero, era un padre responsable, él era un hombre bueno. Entonces ahí vuelvo a, no había una causa justa para decir, sí, se lo merece, ¿cierto? Porque normalmente nosotros decimos, se está pasando por eso, ¿quién sabe qué habrá hecho? O si uno es íntimo de la persona, uno, eso le pasa. ¿Usted se acuerda ese día que usted, ¿cierto? Porque tendemos a ser así, si no lo decimos, lo pensamos. Porque siempre tendemos como, muy pocas veces como, ay, no, señor, ¿tú qué quieres con esa persona? Siempre buscamos como un pero, un por qué, un para qué, ¿cierto? Entonces, aquí vamos también con un ejemplo mío. ¿Por qué les digo yo que desde hace mucho tiempo yo venía con ese temita? Ustedes se acuerdan cuando Josué se fracturó la clavícula, ¿cierto? Entonces, bueno, yo dije, el Señor le va a probar la autosuficiencia, el Señor le va a probar el orgullo, el ego, no sé, Señor, sí, Señor, tú en tu prueba con él. ¿Listo? Entonces ahí uno dice, aquí voy a meter los dos ejemplos que tenemos de la prédica, ¿no? Entonces está la primera que uno dice, pero el pastor Josué, si él es bueno, si él predica, está en la alabanza, es buen papá, es buen esposo, papá, ¿qué pasó? ¿Cierto? Eso pueden pensar de afuera, por decirlo así. Pero yo que me le conozco ahí sus remecueques, entonces yo dije, no, el Señor le va a tratar estas cosas. Pero a sorpresa, la prueba no solo fue para don Josué. Porque miren, sí, no, una sola carne y una sola familia, porque yo creo que hasta todo el mundo fue probado por eso. En ese entonces, a ver, los contextualizo, nosotros estábamos que nos íbamos a trastear de la casa donde estábamos. Venía el cumpleaños de Isabela y bueno, todo estaba súper bien. Cuando llega un día y José me llama un sábado, yo los sábados son entregas de pedidos y cosas, afortunadamente ese día ya yo había entregado todo temprano, me faltaba una cosita y ya. Me llama Josué y me dice, amor, me accidenté. Y yo, ¿cómo así que te accidenté? Él había salido como 2 horas antes. Y yo, ¿cómo así? Sí, llegando donde mi tío. Y yo saqué las cuentas, pero yo, ¿vos dónde estás? Entonces, no, que en la clínica y yo me puse pues histérica y yo, ¿por qué no me llamaste a mí primero? ¿Y por qué? Entonces, bueno, ahí empezó pues la prueba y llegué yo, todo el tema, obviamente yo muy amorosa, muy cuidadosa, yo, que te duele, venga, le ayudo, venga, lo siento, venga, lo paro, tan, y todo bien.
Fuimos a la casa, el cumpleaños de Isabela era a los 8 días, a los 8 días. No, al día siguiente, el cumpleaños de Isabela era el día siguiente del accidente. Entonces yo dije, no, Dios mío, yo voy a cancelar ese cumpleaños, o sea, ya la gente invitada, ya las empanadas compradas, ya el recreacionista, todo, pues. Entonces yo dije, yo voy a cancelar ese cumpleaños. Y yo por dentro les confieso, yo dije, si yo hago el cumpleaños, Olguita se va a enojar conmigo porque va a decir, esta mucha, o sea, se acabó de accidentar mi hijo y va a hacer cumpleaños. Entonces yo dije, no, yo cancelo ese cumpleaños. Te le dije a Josué, yo amor, voy a cancelar el cumpleaños. ¿Cómo se te ocurre? No sé qué, qué tal. Miremos porque no lo habían definido si lo operaban o si ya se iba para la casa. Entonces me dijo, si me operan, pues igual, usted va y no pasa nada. Bueno, listo. Entonces al día siguiente cumpleaños, Josué obviamente en la casa él no podía hacer gran cosa porque fue la derecha, fue la derecha. Entonces, claro, él era pues la incomodidad para dormir y no sé qué, no podía comer. Gracias a Dios, lo único que sí podía era limpiarse la colita. Entonces, esa parte es superada, o sea, chequeada. Entonces yo dije, bueno, listo. Igual me tocaba, digamos, yo considero que he sido muy buena esposa, pero algo que tenemos nosotros es que nos ayudamos mucho los dos. En nuestra casa no es tanto de pronto que la mujer o yo por ser mujer tengo que hacer como todo, ¿no? Nosotros nos repartimos todo. Entonces empezó la prueba para mí en ese aspecto también, porque entonces era los niños, corra para el colegio, corra no sé qué, la ropa, el desayuno, Josué, amor, no sé qué, te ayuda a bañar, pim, pam, pam. Y él empezó a sacar, o el señor permitió que él sacara eso. Y era, no, es que usted me cuida por obligación. Y yo, o sea, sí, o sea, me toca cuidarte, pero pues también es por amor, ¿cómo así? No, es que usted vea las caras que pone cuando usted me va a cuidar y cuando usted y yo. Entonces yo venía con el estrés, vuelvo y retomo el cumpleaños de la niña, ahí ya la siguiente semana nos trasteábamos, entonces el trasteo de una casa con niños, con empresa, afortunadamente pues Dios nos mandó la ayuda de muchos, entre eso la de mi Eufra, nos ayudaron a empacar, no sé qué, pero Josué era el patrón, él simplemente allí, aquí, no sé qué, tal, y nosotros cargando, moviendo, manejando. Entonces yo, Dios mío, y tras de que yo por dentro me decía, en serio, yo les decía, Dios mío, o sea, tras de patroncito y viene a echarme en cara que tengo mala cara. O sea, todo el estrés que yo tengo que manejar con la empresa, la casa, los niños, ahora él enfermo, o sea, ¿qué cara quiere que haga? Y me reía porque yo veía unos reels entonces que decía como que amor, pero tú ¿por qué siempre tienes mala cara? Entonces mostraba a la mujer limpiando el baño, cocinando, atendiendo todo el tiempo así. Y obviamente pues uno no lo hace de mala gana ni nada, pero pues uno se cansa y tiene como también sus caras, uno no las maneja, ¿cierto? Entonces él me decía, es que vos me miras mal, no me hagas las cosas porque vos no las haces con amor, porque vos esto, porque vos lo otro. Me voy, entonces pon de mi mamá y yo, pero ¿cómo así? Entonces yo por dentro era mi lucha de, se va a poner la mamá y ¿qué va a decir mi suegra? O sea, esta vieja no fue capaz de cuidar a mi hijo, entonces yo era, Dios mío, ¿qué hago? Y yo lloraba. Me acuerdo que yo con Eufra me desahogaba. Entonces mi mamá, obviamente, yo nunca he sido de contarle como ese tipo de problemáticas a mi mamá, porque yo decía, no, pues ¿para qué la voy a cargar yo más a ella? Pero, o sea, ahí sí ya yo iba a poner a mi mamá y yo, mami, no sé qué, entonces mi mamá, tranquila, mija, yo le hago el almuerzo mañana. Yo no sé qué tal cosa. Yo me traigo los niños para que esto, lo otro, ta, ta, ta. Entonces Dios empezó a probarme porque obviamente yo decía, este está enfermo, pues incapacitado, yo no me puedo poner a pelear. Entonces la cosa estaba súper tensa, él estaba todavía con su autosuficiencia, entonces empezó, yo me baño solo, yo me pongo las camisas solo. Y yo, pero vente, yo, no, yo puedo porque usted lo hace de mala gana. Ella. Entonces, bueno, o sea, fue una prueba de, Señor, como dice una canción, ayúdame, Señor, a poder controlar mi lengua porque yo era, Dios mío, o sea, estaba que me lo comía pues vivo y llegaba todo el mundo y él llamaba pues a, ¿qué hubo papi? Llamaba Olguita, ¿qué hubo papi? ¿Cómo está? No sé qué. Bien, aquí haciéndome el desayuno, aquí poniéndome la ropa, aquí no sé qué, y yo era como que, pero es que no te dejas ayudar, o sea, yo le decía, déjame ayudar, no. Entonces, bueno, ese proceso duró
como casi un mes. Y yo, Dios mío, o sea, sí, el proceso era para mí, obviamente le estaba pasando su proceso, porque pues sí, por dentro él podría decir, él es una persona colérica, su temperamento es colérico y los coléricos son autosuficientes. Entonces, el hecho de él tener que depender de alguien para que le haga las cosas, que afortunadamente no le tocó lo del baño, pero pues las demás cosas sí le tocaba. Y verme a mí también de que yo tenía entonces que hornear, que decorar, que los niños, que el almuerzo, que o sea, me tocaba como todo lo que nosotros nos repartíamos, yo sé que para él también era duro. Pero yo estaba en esa prueba y yo decía, Dios mío, ¿cuándo? Y él tenía los controles con el ortopedista y yo la acompañaba. Y yo, Dios mío, yo por dentro era, Dios mío, que le digan que ya puede mover el brazo, que ya puede servir para algo. Eso pensaba yo. Yo decía, es que, o sea, que, porque si él puede hacer algo, me la deja de montar. Ese era mi pensar. Entonces, en esa prueba en que entró Josué, entré yo, entraron los niños, porque obviamente él estaba irritable, yo me empecé a volver irritable, entonces los niños que pecado llevaron del bulto también un poquito. Hasta yo creo que Otto y Olguita también tuvieron que llevar del bulto porque como él se pone irritable, entonces también se pone irritable como con todo el mundo. Hasta que ya hablamos, yo le dije, bueno, sí, o sea, vos tenés tu proceso, tu problema, tu dolor, pero entendeme a mí también, que pasa esto, me siento así, así, así. Y yo, bueno, ya descargándome, yo veía la cosa mejorando. Ah, es que ahora la víctima sos vos. Y yo, Dios mío, pues, pero ya después de que hablamos, la cosa se fue como componiendo, después tuvimos como otro encontrón y ya hablamos, pues, yo soy chillona, entonces yo lloraba ahí, pero ¿por qué lloras? Y yo me déjame llorar porque necesito sacar esto. Entonces ya después de que hablamos, pasamos muchas cosas, yo aprendí, yo era señor, o sea, ya yo cuando lo iba a ver, yo, buena cara, buena cara, buena cara. Entonces yo, entonces yo, amor, tal, o sea, ya como que la cosa, porque yo le decía, mira, es inconsciente, yo no sé cómo te estoy mirando, yo no tengo un espejo en todas partes, entonces es inconsciente cómo yo te miro. Entonces ya yo después de que él me dijo, yo, ¿en serio? Yo era buena cara, buena cara, buena cara. Y yo, no, amor, tal cosa, no sé qué. Entonces las cosas empezaron a cambiar cuando yo también empecé a ver, porque yo les confieso, yo llegó un punto en que yo sí me aburrí. Y yo, este man sí friega por todo, se trata de que le hago y no le sirve y no, no sé qué. Entonces yo me empecé a amargar en ese punto. Después de que una de las tantas habladas, ya el Señor empezó a orar en mí. Yo me dejé empezar a tratar por el Señor, ya porque yo me resistía y yo decía, pero es que yo soy la que le está ayudando, pero es que yo estoy haciendo esto bien ahora, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, eh, ahí podemos ver un ejemplo de ambas cosas, de si se supone que él es bueno, ¿por qué le pasó eso? Que la gente, mucha gente puede pensar, ah, no, sus hijos están pecado, el Señor lo sentó por algo, ¿cierto? O lo que les estoy diciendo, que a veces necesitamos ser probados y ya más adelante les cuento por qué. Y tratados. Entonces, otro ejemplo que podemos ver de que nuestra prueba puede involucrar más personas es a Jonás, ¿cierto? Porque Jonás, listo, todos sabemos la historia, que Dios lo mandó a que fuera a predicar a otro pueblo. Jonás se resistió porque a él no le caían bien los de ese pueblo. Decía, pero es que ellos son pecadores, yo que voy a ir a predicar a perder mi tiempo allá. Entonces no quiso ir y ¿qué dijo él? No, pues yo me le perdí al Señor y me fui. Se montó en una nave, que era pues un barco, pienso yo, grande, y empezó la tormenta, obviamente toda la tripulación llevó del bulto. Entonces la tripulación y sí, la tormenta, ustedes se imaginan cómo debe ser de horrible si uno con una medio turbulencia en un avión se asusta. Ahora una tormenta, uno viendo el agua y viendo los rayos y viendo todo, pues qué. Entonces, ahí vemos que Dios trató también a los tripulantes. Porque en la historia uno se basa mucho en Jonás, ¿cierto? Pero los tripulantes también fueron tratados. Porque ellos, en medio del temor y del miedo que tenían, empezaron cada uno a orarle al Dios al que servían. O sea, ellos empezaron, sí, le oró a cada uno y sí, a ver quién había molestado a uno de esos dioses y echaron suertes cuando Chuplundún le tocó a Jonás.
o sea, lo descubrieron. Entonces, después de que lo descubrieron, ellos le preguntan a Jonás, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué pasó? Entonces, Jonás les dice, bueno, yo soy el Señor me mandó, bueno, les cuenta todo el tema. Y Jonás les dice, tírenme. O sea, la solución es tírenme. Y yo decía, ¿cómo así que tírenme? Este man tan cobarde, ¿por qué no tiró él? ¿Cierto? O sea, si yo soy el problema y le estoy diciendo, ¿por qué no te tiras vos solito? ¿Cierto? O sea, ¿por qué le tiras la carga a otra persona? Pero ¿qué pasa? Que si él se hubiera tirado, ¿para quién hubiera sido la prueba solamente? Para Jonás. Pero Dios también quería probar a los que estaban a su alrededor. Entonces, cuando él les dice tírenme, ellos no lo tiraron de una. Ellos se pusieron a mirar, a tratar de arreglar en sus fuerzas, intentaron arreglar la barca, o sea, el problema entre comillas que tenían. Después de que se dieron cuenta que lo que ellos hacían no era suficiente, no servía, dijeron, no, sí, nos tocó tirar a este man, ¿cierto? Entonces ahí ellos lo tiran y cuando lo tiran ven que el mar se calma y ellos reconocen a Dios, los tripulantes, reconocen a Dios y dicen, sí, el Dios de él es el que ocasionó todo esto y como ya lo tiramos, como dijo él, es un Dios que existe, ¿cierto? Entonces, ¿en qué usó Dios a Jonás ahí? Para probar a los demás y para mostrarse en la vida y manifestarse en la vida de los demás. Entonces, tu problema, tu prueba, también puede ser usada para que los que están a tu alrededor sean probados y puedan manifestar y ver la gloria de Dios. En tu vida o no, pero uno dice, sí, Jonás se tiró, pues lo tiraron, pero la prueba de Jonás no paró. O sea, el hecho de que Dios te pruebe y pruebe a los que están alrededor tuyo y los demás salgan de esa prueba, no quiere decir que la tuya ya haya terminado. Entonces, Jonás diría, no, pues ya, aquí la libro, estos manes me tiran, yo me muero y ya. Problema resuelto porque ya yo no sigo huyendo de Dios. Pero Dios le tenía el gran peje esperándolo apenas él se tiró. ¿Listo? Entonces, Jonás continuó su prueba. Él no paró la prueba ahí, no es como que, ay, ya yo serví para que otras personas les fuera bien o reconocieran a Dios, ya la libré, no. O sea, Jonás continuó su prueba porque él seguía en su corazón pensando que podía librarse de Dios o librándose de lo que Dios estaba tratando en su vida. Entonces, todo eso lo vemos en Jonás 1, del 4 al 16. ¿Listo? Toda esta historia y todo esto lo vemos ahí en Jonás 1, del 4 al 16. Aquí la pregunta es, ¿por qué hay pruebas largas y pruebas cortas? En las que yo le conté al principio, por lo menos la prueba de Abraham fue corta. O sea, fue cosa de que 2 días, 3 días, no sé cuánto tiempo pues se demoraron caminando hacia donde iban a hacer el sacrificio y todo el tiempo, 3 días. Entonces fue una prueba corta. Uno dice, bueno, listo, o sea, le fue bien, salió rápido la prueba. La prueba de Job tuvo que haber durado, pero tampoco fue tan larga como de pronto la prueba de José. José duró 13 años para poder ver el resultado de toda la prueba desde que lo vendieron sus hermanos hasta que llegó al reinado. Entonces fueron 13 años, ¿listo? Pero, ¿por qué la de Abraham no demoró? ¿Quién me puede decir? Por la obediencia. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, por la confianza, por la fe. Entonces, la prueba de Abraham no demoró porque su corazón estaba puesto en Dios, ¿sí? Porque él confiaba en su fe, él confiaba en Dios y él se mantuvo en obediencia, aunque tuviera que renunciar a lo más preciado que él tenía, que era su hijo. Entonces es como, uy, Señor, o sea, eso me duele muchísimo, no quiero, pero si tú lo mandaste, hagámoslo, ¿ya? Entonces, Abraham confiaba en Dios.
Y él confiaba que aunque tenía que hacer algo que le iba a doler mucho, algo que no quería hacer, Dios tenía el control de todo. ¿Listo? Entonces, cuando él llegó y Dios vio la disposición de su corazón, dijo, no, pasó la prueba. Entonces, lo frenó. Ahí es donde uno tiene que pensar y decir, cuando usted está en una prueba, usted no tiene que preguntarse, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, ¿por qué yo? Porque hay diferencia entre ser probado, hacer una prueba, y tener la disciplina, por decirlo así, de un pecado, la consecuencia de un pecado. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si yo estoy en medio de una prueba o es la consecuencia de mi pecado? Sencillo. Primero, usted se conoce, usted sabe lo que hace, ¿no? Entonces usted pregúntese a usted mismo, ¿yo he pecado? ¿Sí? ¿No? ¿He dicho o he hecho algo que no debo? ¿He cometido algún error? Entonces, si usted no cumple ninguno de esos, usted no está en ninguna consecuencia. Como dice la gente, eso está así porque está en pecado. Porque las pruebas de Dios también son para empezar procesos en nuestras vidas. Entonces, ahí diferenciamos si estamos en una prueba o estamos en una consecuencia. ¿Listo? Entonces, cuando se nos presentan las pruebas, no caigamos en el por qué a mí, pero por qué yo. Y es muy difícil no hacerlo, porque todos nos creemos buenos, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, si yo voy a la iglesia? ¿Pero por qué si yo diezmo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y ahí estamos empezando mal la prueba, porque nuestra prueba empieza y debe empezar con la siguiente oración y es, Señor, ayúdame a superar esto. Entré en una prueba, Señor, tú sabes por qué, ayúdame. No ponerme a quejarme el para qué, sino ayúdame. Miren, Jonás se resistió. Él se resistió a lo que Dios tenía para él, al propósito, al mandato que él tenía. Muchos de nosotros ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, pero nos resistimos porque tenemos que renunciar a cosas que nos gustan, porque sabemos que nos va a doler y nos resistimos y nos resistimos y nos resistimos y Jonás se resistió. Y cuando pensamos que resistiendo la prueba y nos negamos a pasarla, sino que simplemente la ignoramos y a Dios se le va a olvidar. Si yo dejo eso así, va a pasar el tiempo y ya eso no va a pasar nada, ¿cierto? Pero estamos dentro de la prueba. No queremos renunciar a lo que Dios nos está pidiendo o no queremos aceptar lo que Dios nos está mandando. Y ahí entramos a la amargura, a renegar de Dios. Entramos a la soberbia, a la altivez. Entonces, ahí lo que hacemos es apartarnos de Dios. Porque nos es más cómodo apartarnos de Dios que afrontar la prueba. Nos es más cómodo que nos empujen de la barca a poder seguir con la prueba. Entonces, ¿qué pensó Jonás? Que él podía evitar el llamado huyendo del llamado. Entonces, no, yo me voy por aquí y no cojo el llamado de Dios. Él pensó que podía evitar el llamado sacrificándose a sí mismo. Tírenme. Ya facilito, me tiraron, salí de eso. Él pensó que podía evitar el llamado obedeciendo de mala gana. Pues sí, pues ya que me tocó, ¿cierto? Pero no. Si usted no toma las pruebas con la mejor actitud y busca a Dios y le dice, Señor, ayúdame porque es que mis fuerzas no puedo, sino que te pones a renegar y porque yo, y entonces te empezás a amargar y empezás a mirar mal a todo el mundo y no, yo mejor me aparto, yo mejor no vuelvo por allá, ¿cierto? Tu prueba se va a alargar porque no estás enfrentando. Si nosotros posponemos, evadimos
pensamos que no le podemos esconder a Dios, tu prueba se va a alargar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba? ¿Quién me puede decir qué piensan que es el propósito cuando somos probados? ¿Cuál piensan que es? Madurez, enseñanza, ser transformados, crecer, confianza en Dios, forjar el carácter, la fe, humildad. Bueno, entonces aquí podemos ver y vamos a leer, esto sí lo vamos a leer, en Jonás 1, 2. No, Jonás 2. 2. Jonás. Esto pasa cuando Jonás ya ha caído en lo profundo, cuando él ya ha pasado de todo, cuando Dios lo ha revolcado, por decirlo así, cuando él por su inmadurez y por todo pasó por muchas cosas. Entonces dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el agua se enredó en mi cabeza. Entonces, ¿qué vemos acá? Jonás llegó hasta lo más profundo, literalmente. Y dice que el agua lo revolcó y el agua que tipifica ahí todas las situaciones que a nosotros nos pueden envolver. ¿Cierto? Entonces, tuvo que llegar hasta lo más profundo porque no quiso aceptar la prueba desde un principio, sino que evadió, pospuso, no, yo me escondo, no. ¿Cierto? ¿Y qué pasó con Job? Job pasó por toda esta prueba, la superó, larga, pero pues la superó. ¿Por qué fue probado de esa manera? No sabemos, Dios sabe. Que esa es otra cosa, en la prueba nosotros no podemos esperar tener la respuesta, pero ¿por qué? Dios sabrá. Él sabe qué te falta, Él sabe qué necesitas. Y mire, Dios conocía a Dios, Job conocía a Dios, ¿cierto? Uh-huh. Uh-huh. Exacto, pero ahí también podemos ver que en su prueba fue probada su esposa también, y fueron probados los demás, los amigos de él también pasaron por esa prueba, que no la pasaron, pero Job se mantuvo. Entonces ahí entra lo que yo les decía, que en una prueba también Dios puede probar a los que están a tu alrededor. ¿Listo? Pero sí, la prueba era para glorificar el nombre de Dios como tal. Porque el Satanás dijo, a que lo hago caer, y Dios, pues no, mijo. Entonces está esa parte ahí. Pero miren, Job conocía a Dios. Eso todos lo podemos ver y lo sabemos. Pero Job en una parte dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos oído de Dios. Bueno, Job había oído de Dios, pero en medio de la prueba, en medio del proceso, él conoció más a Dios. Él pudo ver a Dios. Entonces, como cristianos nosotros podemos ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, ser buenos, pero solo en medio de la prueba es donde realmente nosotros conocemos a Dios. ¿Amén? Y reconocemos que sin Él no somos nada, que sin Dios seguimos relegados y seguimos pasando procesos y seguimos, porque una prueba es diferente a un proceso, ¿no? O sea, el proceso va en medio de la prueba. De nosotros depende si el proceso es
largo, es tedioso, es doloroso, o si el proceso es un solo dolor y ya. Porque hay dolores, por lo menos a mí, yo que sufro uña encarnada. Uy, hay un solo dolor que cuando uno le desentierran la uña, yo, Dios mío, yo miro, yo veo estrellas y yo, Señor, o sea, estoy que te la mando, que le pego una patada y que vaya volando pues por allá, pero es el solo dolor y ya, o sea, uno sale descansado. Pero ¿qué pasa cuando uno no le desentierran bien la uña? Cuando le dejan un cuerito. Vea, yo tengo me vine en tenis y me verán en tenis por mucho tiempo, que tengo dedo horrible después de lo que me quedó, o sea, me tocó antibiótico, yo no podía caminar bien, yo botaba pus, yo pasé por muchas cosas, pero ¿qué pasa? No me sacaron de una todo. Entonces, si lo ponemos en la prueba, es como, o usted deja que le saquen la uña o que se le siga enterrando. Y el proceso es doloroso, porque a mí el dolor se me subía hasta la rodilla y yo no soy de quejarme mucho por dolores. Pero ya yo le dije, yo no, amor, llama a la prepagada, una cosa que nosotros tenemos, pues que va a la casa. Yo llamalos porque no aguanto. ¿Por qué? Porque me quedo ahí el cuerito. Pero si lo llevamos a la prueba es o que te saquen la uña un solo dolor o seguís ahí con la molestia, con la molestia, con la molestia, hasta que este pechito se tomó el antibiótico juiciosa, porque también soy mala para tomar antibiótico y tomar cosas, y juiciosita, ya se me fue sanando la uña, ya fui donde el podólogo, ya estoy bien. El dedo picho, pero bien. Ya. Entonces, la prueba puede producir dos cosas, o el proceso de la prueba puede producir dos cosas en nuestras vidas. ¿Qué cosas buenas produce la prueba? Cambios, transformaciones, crecimiento, mayor revelación. Bueno, presencia. Entonces, aquí nosotros podemos ver que después de la prueba, una de las cosas más importantes que se produce en la prueba es la paciencia. Porque en la prueba somos probados en la paciencia. Vea, yo fui paciente hasta donde pude con mi bello esposo cuando la fractura. Y vea, aquí me sale. Y pude salir de la prueba después de un mes. Y eso que yo soy paciente. Entonces, vamos a leer en Santiago 1, del 2 al 4. Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando nosotros entramos en una prueba, nos es tratada nuestra paciencia y nuestra fe, ¿cierto? Nuestra fe, cuando salimos de la prueba ya nosotros superamos el nivel y nuestra fe es más fuerte, nuestra paciencia es mucho más, ¿cierto? Y de la paciencia también podemos ver los frutos del Espíritu. Entonces, la fe, la paciencia, el gozo, porque cuando salimos de la prueba ya no estamos amargados, ya estamos bien, ¿cierto? Pero, bueno, y Romanos 5:3. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, aquí vemos que todas las personas que hablan sobre prueba, tribulaciones, procesos, en resumen, produce paciencia y fe. ¿Listo? Pero también esos procesos pueden darnos ¿qué? Dureza de corazón. ¿Sí? O sea, nos podemos ir a los dos ámbitos, lo que les digo. Si a usted le sacan la uña de una, rapidito y usted queda con los frutos del Espíritu. Si usted sigue ahí relegado, su corazón se va a endurecer. ¿Y de dónde podemos ver esto así súper bien? Con el faraón y las plagas. O sea,
una tras otra, y no, y este man no entendía. Y seguía endureciéndose, seguía endureciéndose, seguía endureciéndose. ¿Hasta qué punto tuvo que llegar el faraón? Hasta perder el hijo. O sea, que en la parte terrenal, lo que yo les decía, o sea, llegar hasta perder tu hijo por tu dureza de corazón, por no permitir que el pueblo se fuera o que el pueblo empezara a adorar a Dios. Entonces, miren, las pruebas, la dureza de corazón produce soberbia también. ¿Y que es una persona soberbia? La soberbia te lleva a la deshonra, porque como somos buenos, perfectos, entonces empezás a deshonrar, hasta deshonrar a Dios. La soberbia te lleva a conflictos, a empezar a tener problemas con todo el mundo, porque es que es tu posición y tú estás bien, porque esa prueba para qué. Eso es a los del mundo, a mí qué. La soberbia te lleva al castigo. La soberbia te lleva a la destrucción, termina en ruina y trae humillación. Entonces, corazón endurecido, soberbia y vea todo lo que sale de ahí. Pero si nosotros nos vamos a la paciencia, a la fe, a los frutos del Espíritu, también nos hace más humildes. Las pruebas nos hacen humildes, aceptar la voluntad de Dios y ser más humildes. Y nos lleva a la sabiduría, a seguir consejo, nos lleva a honrar, termina en honra y trae honra. ¿Ya? Entonces, ya les leí Romanos 5:3, ¿cierto? Sí. Entonces, miren, nosotros somos como el oro. En primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces dice que la fe de nosotros es como el oro. Y nosotros somos tratados como el oro, ¿cierto? ¿Y cómo es el proceso del oro? Con fuego, ¿cierto? El proceso del oro es con fuego. No se me distraigan con los almuerzos. ¿Y qué hace el fuego con el oro? ¿Cuál es el objetivo del fuego? Sacar la impureza, refinar el oro, ¿cierto? Y el oro es en el fuego tiempo y horas y horas y horas. El oro como tal se mantiene, el oro no se evapora. Lo que se va sacando es la impureza. Entonces se podría decir que en las pruebas nosotros somos una pepita de oro, que Dios nos somete al fuego y empieza a sacar la impureza, saca la impureza. Entonces el fuego refina, quita las impurezas, purifica, ¿ya? Y ahí es donde a nosotros nos corresponde mirar cómo vamos a tomar las pruebas. Y ya con esto termino y es, o yo tomo la prueba como un fuego que refina o tomo la prueba con un fuego que incinera. Entonces, ¿toma la prueba como fuego refinador o tomas la prueba como fuego incinerador? Y queda chamuscada. Exactamente. Entonces, de nosotros depende.
De nosotros depende ser refinados o incinerados. Cada uno decide. O le sacan las impurezas o se vuelve usted la impureza y queda chamuscado, mijo. Amén. Esa era la... No, yo quedé refinada. Quedé refinada, sí, salí de la prueba, salí. No fue fácil y sé que hay pruebas duras y hay pruebas que pueden doler más. Miren, si nos vamos de pronto a la vida de David Wilkerson o David Wilkerson, a él le tocó una prueba supremamente dura. A su esposa le dio cáncer, a su hija le dio cáncer, a su nieta le dio cáncer, su nieta chiquita. La esposa y la hija salieron del cáncer y su nieta se murió. Por más que él oró, por más que él pidió, y uno dice, pero es que es David Wilkerson. Pero es que es una niña. ¿Qué hizo esa niña? Hay pruebas que nosotros no entendemos. Pero él no renegó y pues se echó al 3 y yo no vuelvo a predicar y entonces ese Dios que yo predico no existe, ¿no? Y fue una prueba, o sea, yo digo, Dios mío, que se te enferme y que no es cualquier enfermedad, que fuera una gripita, que se te enferme tu esposa, tu hija, tu nieta y a la final vos orar y rogar al Señor, Señor, sana a mi nieta como salvaste a estas otras 2 mujeres y que se la lleve chiquita. Solo Dios sabe. Pero de nosotros depende, vuelvo y les digo, ¿salimos de la prueba victoriosos o nos quedamos ahí? Porque ¿qué pasa en momentos de prueba? Los primeros que reniegan de Dios son los cristianos. En las pruebas es donde uno dice, ah, no, pues, es que Dios me ama y mira, Dios me cuida y mira lo que me pasó. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y eso sucede cuando estamos cayendo en lo profundo como Jonás. Entonces vuelvo y les digo, fuego refinador o fuego incinerador. Amén. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta hora, por tu palabra, Padre. Yo te pido que esta palabra llegue a los corazones de todos los que la han escuchado y la van a escuchar. Te pido que nos ayudes a librar esas pruebas, Señor. Ayúdanos a no decir por qué, sino ayúdame, Señor. Muéstrame, no entiendo, pero ayúdame a superar esta prueba. Porque no nos queremos quedar ahí relegados, Padre, esperando amargarnos, esperando a que la prueba nos dure años y años y años sin entender un porqué y endurecer nuestros corazones, Padre. Queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor, y queremos ser como el oro, que tú nos refines en cada momento como esa piedra preciosa, Señor, que empieza siendo una piedra, siendo algo feo, pero a medida en que tú la vas golpeando, a medida que tú la vas tratando, llega a ser esa piedra preciosa, ese siervo que te sirve, que te ama, que confía en ti. Gracias, Señor, por tu amor y por tu paciencia hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.